En este vídeo vamos a realizar un comentario de texto sobre un poema de Sor Juana Inés de la Cruz. El poema que vamos a analizar se llama A su retrato. Este que ves, engaño colorido, que del arte ostentando los primores, con falsos silogismos de colores es cauteloso engaño del sentido. Este, en quien la lisonja ha pretendido excusar de los años los horrores, y venciendo del tiempo los rigores, triunfar de la vejez y del olvido. Es un vano artificio del cuidado. Es una flor al viento delicada. Es un resguardo inútil para el hado. Es una necia diligencia errada. Es un afán caduco y bien mirado. Es cadáver, es polvo, es sombra, es nada. Ahora vamos a explicar el significado de algunas palabras. Es subrayado en verde las que vamos a explicar. La primera es ostentar. Ostentar significa mostrar. Y primores, los primores se refieren a cosas de gran belleza o a buenas cualidades. Después aparece la palabra silogismos. Un silogismo es un razonamiento que, por decirlo de alguna manera, consta de 3 partes. Las 2 primeras partes son premisas de la tercera, y esta tercera es la conclusión del razonamiento. Un ejemplo de silogismo es: los seres humanos son mortales. María es un ser humano, luego María es mortal. La siguiente palabra es lisonja. Lisonja es el hecho de lisonjear, y este verbo lisonjear significa hacer o decir lo que puede agradar a alguien de una manera interesada. La siguiente palabra es rigores. Rigor es una dureza, por decirlo así. Entonces, en este poema, los rigores del tiempo se refiere a las durezas del tiempo, las dificultades del tiempo. La siguiente palabra es vano. Vano significa inútil o que no produce el efecto deseado. Y artificio es falta de naturalidad. La siguiente palabra es resguardo. Resguardo también puede ser un documento, pero en el contexto del poema, seguramente resguardo haga referencia a una protección de algo que puede ser perjudicial. Y la palabra hado es una fuerza desconocida que determina lo que ha de suceder. La siguiente palabra es necia. Necia significa tonta. Diligencia significa hacer algo con mucho interés. Y errada viene del verbo errar, que es ir de un sitio a otro sin una dirección concreta. Por último, está la palabra afán, que un afán es un esfuerzo o un empeño grande, y caduco significa algo anticuado o en desuso. El barroco fue un periodo que abarcó desde la segunda mitad del siglo XVI hasta la primera mitad del siglo XVIII. Tuvo lugar por toda Europa y también por América del Sur. El barroco contrasta enormemente con el Renacimiento, porque es una época oscura, pesimista, desengañada, crítica y compleja. Y a pesar de que en esta época aparecen muchos autores excelentes en todas las artes, había muchos problemas culturalmente, socialmente y políticamente. En cuanto al contexto histórico del barroco, durante esta época se produce una división de los países protestantes y los países católicos. Además, se produce la Contrarreforma católica y también la conquista y colonización de América. Sor Juana Inés nació en San Miguel Nepantla, México, y ya desde los 3 años tomó lecciones y aprendió a leer. A la edad de 7 años le pidió a su madre si podía ir a la Universidad de México, aunque fuera vestida de niño, pero su madre se negó, y Sor Juana lo único que pudo hacer fue leer los libros de la biblioteca de su abuelo. Cuando Sor Juana tenía 16 y 20 años, vivió en la corte del virrey Antonio Sebastián de Toledo, y allí era muy respetada por su inteligencia. Incluso la sometieron a un examen ante 40 hombres, que eran filósofos, matemáticos, teólogos, y sorprendió mucho por la sabiduría de sus respuestas.
Desde joven, Sor Juana tenía muy claro que no quería casarse, y más por un deseo intelectual que por un deseo de devoción, decidió hacerse monja, ya que la vida en el convento le aseguraba que ella podía seguir estudiando y seguir con sus libros sin tener que casarse. Sor Juana escribió obras de teatro, como Los empeños de una casa o Amor es más laberinto. También autos sacramentales como El divino Narciso y mucha poesía. Además, también preparó villancicos para las catedrales de México, Puebla y Oaxaca. Entre algunas poesías de Sor Juana Inés de la Cruz destacan que consuela un celoso epilogando la serie de los amores. Quéjase de la suerte. Contiene una fantasía contenta con amar decente, hombres necios que acusáis y a Cristo sacramentado, día de comunión. Ahora vamos a analizar el poema a nivel fónico. Es un soneto de rima consonante con versos en decasílabos de arte mayor. Está formado por 2 cuartetos cuya rima es A, B, B, A, y 2 tercetos que tienen rima C, D, C y D, C, D. El soneto está formado por 14 versos. Primero observamos que hay una anáfora, ya que varios versos empiezan por el verbo es. Todas las oraciones del soneto son oraciones enunciativas y la mayoría de ellas son copulativas. También se presentan estructuras más sencillas como un sintagma preposicional, por ejemplo, con falsos silogismos de colores, y un sintagma nominal, engaño colorido. Finalmente, también aparecen oraciones coordinadas cuyo nexo copulativo es y, como es un afán caduco y bien mirado. En el soneto se presentan varios paralelismos. En el terceto es un vano artificio del cuidado, es una flor al viento delicada y es un resguardo inútil para el hado, son 3 estructuras muy parecidas. Después, en es una necia diligencia errada, es un afán caduco, también son 2 estructuras similares. Y por último, es cadáver, es polvo, es sombra, es nada, se repite la misma estructura sintáctica. En el soneto también se presentan varias metáforas, ya que compara el retrato con una flor, con un resguardo, con un cadáver, con polvo, con sombra y con nada. También compara el cuadro con un engaño para el sentido humano. Por último, aparece una personificación, ya que se atribuye al cuadro cualidades humanas, como en quien la lisonja ha pretendido excusar de los años los horrores y venciendo del tiempo los rigores, ya que parece como si el cuadro, con su buena imagen, pretendiera ocultar el paso del tiempo y la vejez, como si fuera una persona. El tema del soneto es la fugacidad de la vida y de la juventud. El retrato es un símbolo de la belleza, que se va desvaneciendo con el tiempo. El soneto presenta varias connotaciones. Sor Juana lo que quiere decir es que el retrato es un engaño para el sentido humano, que se muestra con colores, con belleza y mostrando las cualidades físicas atractivas, sin reparar en el paso del tiempo porque el cuadro no puede envejecer. Es como si el cuadro pretendiera olvidar la vejez de esa persona. Por lo tanto, el retrato no muestra una imagen natural de la persona. También lo que quiere decir es que la juventud, aunque parezca eterna, se puede desvanecer con la misma rapidez a la que lleva el viento una flor. Para concluir, Sor Juana quiere transmitirnos que ideales como la belleza y la juventud son efímeros y que un retrato no es más que una visión falsa y engañosa de una persona y tan solo muestra las cualidades de alguien. Sin embargo, la persona pasa por experiencias duras, por sufrimientos y por lo tanto su apariencia va cambiando. Al final de nuestra vida, las personas nos convertimos en cadáveres y en polvo. No queda nada de nosotras. Como opinión final,
Es un poema que a mi parecer expresa muy bien la angustia de ver pasar el tiempo y de ver cómo se va desvaneciendo tu propia juventud.